Respectiva. Muy bien, de una vez comparto pantalla. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Es un gustazo poderlos saludar en la última clase de este agosto, que cada vez pues la pandemia se nos está poniendo más complicada, ¿verdad? Aquí donde yo vivo, pues ya hay varias personitas que se han tenido que adelantar a nosotros, ya se han tenido que retirar de esta vida porque la pandemia no les permitió seguir más. Y como sabrán, estamos en rojo y el estado de calamidad no fue aprobado. Eso significa que esto se va a complicar cada vez más. Pero bueno, de nosotros depende que esto no continúe. Somos nosotros los actores principales de esta pandemia. Así que de nosotros depende si lo vamos a detener o no. De nosotros depende. Entonces, por eso que yo les digo que hagan el favor de no salir si no es necesario, hagan el favor de mantener su mascarilla. El licenciado Cofride el día de hoy compartió un enlace en donde sale un médico de Colombia indicando una de las maneras que podemos evitar la pandemia es haciendo gárgaras de agua con sal cada 2 horas o cada 3 horas, y que eso va a permitir que se muera en la garganta. Tomando en cuenta que las cepas nuevas, pues ya no se alojan en la garganta, sino que ya se van directamente a los pulmones. Pero bueno, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero una de las cosas importantes es evitar aglomeraciones. Es una de las cosas importantes. De ahí, lo demás, pues cada quien va a ir luchando. Estamos en rojo y que por lo tanto tenemos que hacer lo posible por ir cambiando esta situación. Y la verdad es que de nosotros depende. Yo creo que digamos entre comillas que el gobierno ha hecho lo que ha podido, pero hemos sido nosotros los que a veces no hemos querido entender. Bueno, en la clase anterior nos quedamos pendientes con el tema de para qué la filosofía de la educación. Y entonces yo sí necesito saber si hay algún grupo que todavía está, que quiera participar, para que participe de una vez, explicándome las 3 grandes preguntas. Pero antes de ello quiero compartirles otras tres fotos que tengo por ahí para hablar un poco de educación. ¿Creen ustedes que hay una educación gratuita todavía o ya no hay una educación gratuita? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay educación gratuita? Pues en cierta manera, según el gobierno, sí hay, va, porque manda esa ayuda de gratuidad para las escuelas. Pero en las escuelas siempre piden colaboración, que dice para hacer eso, para hacer el otro. Siempre le sacan a uno sus 20, 30 quetzales para de colaboración. Y me imagino, yo no sé si a usted, Bernarda, pero al menos mis hijos no los vienen a traer para ir a estudiar, sino que tenemos que pagar nosotros para que se los lleven. Al menos cuando Pues sí. mi hijo, cuando empezó la clase, pues tuvo que comprar libros, se tuvo que inscribir, se pagó la inscripción. Exacto, por eso le digo, de que ellos solo hacen, como dicen, maquillar nada más las cifras. Pero de verdad uno tiene que soltar, porque yo, póngale aquí, son 3 nietos y hay que ir a hacer cola para inscribirlos. Ahí les dicen a uno, son 20 quetzales de colaboración. No es inscripción, es colaboración, dice. Pero siempre uno tiene que pagar. Claro. Aunque sea Eso es lo público. malo. Pero bueno, pero sí puede haber una educación gratuita, sí. No la sistemática, pero sí puede haber una educación gratuita. Ahorita se las voy a presentar. Ustedes me dirán si es gratuita o no es gratuita. Esa será gratuita. Vean rápidamente. Entonces, ¿sí se ve? Sí, licenciado, se observa. Claro que sí, esa es la única gratuita que tenemos, pero nosotros como padres debemos de inculcarlos.
Ajá. Y esa es la gratuita. Todo, Esa es sí, la todo educación eso gratuita y lo podemos dar obligatoria. en el hogar. Es Ujú, gratuita y obligatoria, pero es la gratuita. sí. Pero esa no da títulos, ¿o sí? No, No. pero Pasa ayuda a de grado, formarnos pasa de valores. grado en, Esa da buenas personas. ajá, pasa Ujú. de grado en grado. No. ¿Puedo pedir a ir a pedir trabajo solo por la educación que me dan en mi casa? No. Claro No. que no, licenciado. Ujú. Necesitamos prepararnos. Y si se dan cuenta, ahí está la situación difícil. Ahí está lo difícil de la situación. Que no es, que es gratuita, sí, que no necesita de irse en buses para poder ir a aprender, que no necesita de textos y comprar textos, no lo necesita, no lo necesita, pero no tiene, digamos así, validez en cuanto a un trabajo, validez en cuanto a algún título académico. Mire, aquí está mi título. No, no hay, definitivamente no hay. Pero es la única gratuita que tenemos. Vean ustedes lo que está aquí encerrado. Lic, Encerrado ahí. tampoco es gratuita porque de todos modos pagamos nuestros impuestos y con eso funciona el sistema educativo. Ujú, correcto. Bien, entonces Amor, ¿cuál es la ahí clave? tenemos una supuesta educación gratuita. ¿Ya? Ahí tenemos. Pero es la que se da en la casa, es la informal. Pero el gobierno no se refiere a eso cuando dice que la educación es laica y gratuita. No se refiere a eso. Se refiere a la educación sistemática. Y esa educación sistemática, aunque a mí me digan y me repitan y me debatan, no es gratuita. No es gratuita. Y aunque den desayunos escolares, no es gratuita. No es. ¿Por qué? Porque los padres de familia gastamos para que nuestros hijos estén estudiando. Pero no es gratuita. Posiblemente en algún país sí es gratuita, pero es porque llegan a traer a los estudiantes a sus casas y los van a dejar y no tienen que pagar bus. Y en los textos se los hacen llegar y se los hacen llegar con tiempo, no al final del ciclo escolar. Dice que hay textos escolares, correcto, pero los textos escolares van apareciendo en octubre cuando el ciclo escolar ya pasó. El sistema, ¿ya? Bien, algo que me tengan que decir de esta educación gratuita? ¿No? No. Muy bien. Veamos esta otra. Esta otra. Por favor, dígame ahí. ¿Qué es lo que dice eso acá? ¿Qué les dice eso que están viendo ahí? No hay opiniones. No hay opiniones. Escucho. Hola, Lic. Sí, diga. Con respecto a lo que estaba hablando de la educación gratuita, yo considero que no todos reciben esa educación en casa también. No todos reciben el beneficio de esa educación gratuita. Es que no hay educación gratuita. No hay. Se Y llenan si la no se boca de recibe, decir, óigame, se si no llenan se la boca de recibe, decir que es gratuita porque dan una refacción escolar y ahora dice que van a dar un desayuno escolar. Pero ¿y acaso el estudiante solo desayuna, pues? No almuerza y no cena. O sea, no es eso que realmente lo que llama la atención es que se le llama educación gratuita cuando no es gratuita. No lo es.
Y muchas veces nos quieren vender la idea. Es gratuito. Estoy colocando otra diapositiva que habla también de educación, en donde está el país de los que aún tienen ilusión, que no sé si ven ustedes, yo solo veo a 3 fulanitos ahí, que es un país que tiene ilusión. Bueno. Y luego está el país de la queja continua, que constantemente se están quejando. Y luego está el país de ya hacemos todo lo que podemos, que es casi el mismo tamaño que el país de la queja continua. Y luego si alguien quiere subir, hay sitio en la barca y hay alguien que está llegando por allá, invitarlos a que se vayan. Y luego del otro lado hay un país del vamos a probar algo nuevo, en donde no hay nadie. No hay nadie, pero hay alguien en el agua invitando para que puedan llegar al país a probar algo nuevo. Y no, todos están en sus lugares. Todos están donde quieren estar. Esta es la situación que tenemos nosotros actualmente. Tenemos que educar en un país sin cultura. Tenemos que educar en un país en donde hay familias separadas. Tenemos que educar en un país en donde hay mucha delincuencia. Tenemos que educar en un país en donde cada día la muerte va siendo como el pan diario. Pero tenemos que educar en ese país. Comentarios. No hay, paso en la última. Luego ya vamos a ver para qué la... Licenciado, Sí. disculpe la interrupción. Diga. Fíjese que yo estaba leyendo un artículo y quisiera saber su opinión con respecto a esto. Aquí habla sobre algo muy cierto. Dice que cada estudiante debería tener desayuno y comida gratis en la escuela. Si los presos la tienen, ¿por qué los futuros doctores, ingenieros, licenciados y artistas no? No hay mayor cosa que comentar. Es que vivimos en un país de injusticia, en donde los que deberían de tener no lo tienen, y los que no deberían de tenerlo lo tienen todos. Lo único que les quita a los presos es su derecho de locomoción. Y ahí a la hora de entrar usted a una cárcel es es otro país, es otra ciudad, en donde tienen su comida gratis, en donde tienen sus negocios dentro de la cárcel, en donde desde la cárcel hacen extorsiones a la ciudadanía y nuestras autoridades participando de ese vejamen. Y en donde debe haber mayor inversión es en educación. Y es donde menos hay. Es donde menos hay. Se invierte más en seguridad que en educación. Cuando si entendemos que la educación debe ser lo más importante, el ministerio más importante de un país, yo creo que debería ser el ministerio mejor pagado. ¿Eso es cierto? No. Si no, veamos, primero pagan a los policías, primero pagan a los militares, después ya se paga a los maestros. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Considero todo este tipo de situaciones desde la gratuidad en la educación que nunca se ha dado y nunca se va a dar porque los intereses nunca han sido el beneficio para la educación de los niños, sino simplemente para enriquecimiento de las personas que están en el poder en su momento. Más allá de todo eso, la segunda imagen que nos coloca acerca de los profesores ante el fracaso educativo. Y es un problema bastante fuerte porque la sociedad le ataca el fracaso de la educación al profesor. No dudamos, ¿verdad?, que como docentes, la mayoría, algunos o cierto grupo, por decirlo así, no hace su labor docente como debería hacerlo.
pero la mayoría tratamos la manera de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y ese es el punto, con lo que tenemos. Porque de la misma manera que la educación es gratuita, en este caso el Ministerio de Educación debería de proveer todos los insumos y todo lo necesario para que cada uno como docente o como profesor pudiera trabajar de la mejor manera con sus alumnos. Mencionaba, por ejemplo, no lo mencionaba, pero yo lo menciono, por ejemplo, lo de la valija didáctica, que ya no se dio. Unos cuantos marcadores, un cuadernito por ahí, y con eso echen punta todo el año. Y si lo pasamos al sector privado, colegios por mencionarlos, sin mencionar alguno, por ejemplo, caemos a lo mismo, porque no hay una base fuerte en educación en Guatemala para poder decir de que están bien cimentadas y de ahí partir o de ahí continuar, sino al contrario, en un colegio lo que le dan son dos marcadores y le va bien, digo aquel, y su cuaderno de asistencia, y mire usted qué hace. Máximo, si está iniciando una carrera, por ejemplo, donde no hay una malla curricular o no hay temas para poder trabajar, mire usted qué busca, qué encuentra por ahí. No tenemos esa base para poder procesar una educación, digámoslo así, de calidad. Considero que esto se da a razón de que cada gobierno lleva con sus políticas educativas. Y cuando, yo me imagino que cuando habla de políticas educativas, vieron que, por ejemplo, en Chile funcionó ciertas políticas y las quisieron acoplar acá. Viene otro gobierno y se dio cuenta que en Costa Rica funcionaron ciertas políticas y las intentaron acoplar acá. Y cada gobierno está viendo en dónde funcionan ciertas situaciones y tratan la manera de acoplarlas acá. Si no, veamos, por ejemplo, ahorita esta situación para los que estamos en docencia, esta situación de la evaluación diagnóstica de los patógenos. Ya estamos a más de mitad de año y pretenden que ahorita se evalúe para poder planificar y para poder verificar los conocimientos de los patógenos hasta este momento. Así es, gracias por su participación. La verdad es de que el problema es de que si hay un fracaso educativo, al único que se le echa la culpa es al docente. Usted tiene la culpa. Y la verdad, no. Ya le dije en las clases anteriores, ante un fracaso educativo, no solamente el docente es culpable. También es culpable padre de familia, es culpable el estudiante y es culpable también el sistema educativo. Porque el sistema educativo debería de buscar para los estudiantes, debería de buscar a los docentes que sean especialistas en el tema, que sean estudiantes, que sean docentes que dominen un área. Y resulta que no, si no vea usted todas las contrataciones que se han dado. Ese es para mí es un atropello a los compañeros docentes. Mire, ahorita hay un problema en el Instituto Normal Mixto Carlos Dubón, donde yo trabajo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? Ahora resulta es que como según la demanda educativa dice que hay tantos estudiantes y en el Carlos Dubón hay 19 docentes entre presupuestado 011 y contratado 021, entonces simplemente el Ministerio de Educación tomó la decisión de dejar únicamente a 12 docentes y simplemente eliminar a los otros docentes. Resulta que hay compañeros de 011, de 25 años de trabajo docente, se han quedado, hasta el momento se han quedado sin trabajo. No tienen trabajo. ¿Por qué? Porque no aparecen dentro de la lista que mandó el Ministerio de Educación para decir, estos docentes van a trabajar el siguiente ciclo escolar. ¿Y los otros qué? No se puede. ¿Cómo es posible? Eso es un atropello. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, sin que haya ninguna acta, sin que haya nada, ninguna llamada de atención por escrito, se le diga a la persona, bueno, usted ya no tiene trabajo? No puede ser. Liz, perdonen que lo interrumpa con respecto a este tema, pero no es solamente en el área pública, también en el área privada se está dando eso. De hecho, también hasta en las universidades. Porque ya no hay recursos supuestamente ellos para pagar.
En este caso, nosotros, al menos en mi caso, digo nosotros porque creo que no soy la única, habemos bastantes personas que trabajamos para el área privada. Y en mi caso, pues en el colegio donde estoy, no redujeron docentes por la misma situación, pero sí nos disminuyeron el sueldo para que todos pudiéramos seguir trabajando. Entonces, no solamente se está dando en el área privada. Y con respecto a la educación, usted hablaba de que era, o sea, es un triángulo, hijo, maestro y padre de familia. Pero también vemos muchas cosas y muchas situaciones, y yo recuerdo que cuando uno de mis niños empezó a estudiar, había una madre de familia que decía lo siguiente, mi nene me decía, mami, fíjate que el nene siempre llega, mi compañerito siempre llega con hambre a la escuela. Y en una ocasión fui a dejar yo a mi niño y recuerdo que la madre de familia le dijo a la señora, y el niño ya viene desayunado porque él siempre viene pidiendo algo de comer. Y entonces le contesta la madre de familia a la maestra, señor, pero ¿para qué le voy a dar de desayunar si ellos acá tienen derecho a desayuno? Entonces, también se pierde esa responsabilidad del padre de familia, y muchos padres de familia son así actualmente. Muchos quieren que ya se retomen las clases por el simple hecho de que el niño se le va a dar útiles, que el niño se le va a dar comida, se le va a dar alimentación, olvidando su responsabilidad que se tiene como padre. No está mal que el gobierno los apoye, pero sin embargo, uno como padre tiene la responsabilidad, porque también lo dice, científicamente dice que si el niño va alimentado adecuadamente, el niño va a tener la capacidad de aprender mucho más, porque su estómago está lleno y su cerebro no va a estar ocupado. Entonces va a tener más retención. Y es algo que también se les olvida a muchas personas como padre de familia y a nosotros muchas veces como docente, que exigimos y no nos damos cuenta de la situación que el niño o el joven o la señorita está viviendo. Cada uno tenemos que tener. Entonces, como padre de familia, tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad. Bien, entonces tengo esto último que tengo acá, con respecto a la educación de un niño, comienza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Y eso lo dijo don Napoleón Bonaparte. ¿Quién iba a hablar? Yo, Lick, solo que también tuve como una experiencia así, pero yo estaba dando mis prácticas y era en una escuelita, ¿verdad? Y yo daba las prácticas en la tarde, entonces había dos niños que, mire, ellos no llevaban ni dinero para refacción, llevaban refacción, pues porque sus padres no tenían ni para eso. Y entonces ellos, mi maestra de grado, ella siempre quería que diéramos la refacción antes de salir a recreo para que ellos pudieran comer y no se sintieran mal con otros niños, ¿verdad? Y ellos comían así con una hambre, así como si nunca hubiesen comido en su casa, ¿verdad? Y ella, incluso como a veces los otros niños no se acababan todo o quedaba ahí, ella se los mandaba para su casa a ellos para que pudieran comer. Entonces, con lo que dice, estaba hablando la compañera, pues los padres que pueden sí le dan antes a sus hijos y todo, ¿verdad? Pero los que no, ¿qué van a hacer? Pues ni modo, tienen que mandar a los niños así, aunque sí es responsabilidad del padre, ¿verdad? Pero como le digo, hay unos que sí tienen las posibilidades y otros que ni tan siquiera tienen para comer. Así es. Muchas gracias por su participación. Entonces veamos esto que dice don Napoleón Bonaparte. La pregunta es, ¿cuándo entonces tenemos que empezar a educar a un niño? Dice él, 20 años antes de su nacimiento. O sea, tenemos que educarnos primero los padres para luego poder educar a nuestros hijos. Pero la verdad es que muchas veces por la misma emoción de las
Lo que menos buscamos es educarnos, lo único que queremos es tener pareja, hacer lo que creemos que hay que hacer y de ese producto nacen los niños y muchas veces no estamos preparados de manera correcta para poder educar a nuestros hijos. Muy bien, entonces el sistema nos va a dejar en un momentito, yo les pido conectarse en otro momentito, si ahorita voy a presentar el tema. Si lo logro terminar, que bueno, si no les adelanto. En el transcurso de esta semana, incluyendo domingo, lunes y martes, tenemos la evaluación de cierre del bloque. Entonces yo quiero solicitarle aquí a nuestra enlace que por favor conjuntamente con ustedes a través de los coordinadores de grupo, cada coordinador de grupo preguntar a sus integrantes qué día quieren la evaluación. Yo les ofrezco, puede ser domingo, puede ser lunes o puede ser martes como último día. Ya miércoles ya no, porque ya estamos en septiembre. Entonces, como es cierre de bloque, entonces yo quiero que me diga la presidenta, más tardar mañana, o si lo quieren para mañana domingo, tendría que ser hoy en la noche, que me diga cuándo quieren la evaluación y en qué horario lo van a querer, para que no después nos diga, es que yo no pude, es que no. Por eso ustedes tienen que ver cómo está la situación de internet en su casa, cómo yo sé que está lloviendo todos los días, pero hace algún momento han de tener ustedes señal. Si prefieren por la noche, yo lo programo para la noche para que todos puedan hacer su prueba. Para que después no me digan, fíjese que yo no pude, es que yo acepto los inconvenientes que pueden haber, pero sí les pido por favor cumplir con lo que van a pedir. Entonces en este caso le pido por favor a la presidenta que me avise cuanto antes la hora y el día que quieren su evaluación, que con mucho gusto se los voy a colocar en la plataforma para que la puedan realizar. ¿Alguna pregunta al respecto? La evaluación va a ser así como se ha trabajado directamente en plataforma. Virtual por la plataforma, sí. Muy bien. Así es. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces ahí estamos. Entonces ahorita entro a desarrollar el tema. No va a haber tiempo que participen todos. Entonces mejor desarrollo el tema de una vez para que así demos por finalizado este tema que ya se nos está alargando demasiado. ¿Para qué filosofía de la educación? El educador, siempre que hablamos de educador, siempre hay una reflexión que hacer. Y siempre decimos que el educador es el eje fundamental de la sociedad. ¿Por qué? Porque en sus manos se decide el destino de los habitantes de una república. Miren ustedes qué gran responsabilidad que nos dan. Qué gran responsabilidad. ¿Ya? Es una gran responsabilidad. Yo no sé si ustedes lo sienten o no lo sienten, pero yo siento una gran responsabilidad. Ajá. Por eso se le exige, uno, que tenga claridad y que tenga seguridad en lo que enseña. Esto para despejar sus incógnitas, o sea, sus dudas. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Qué involucra la educación? ¿Qué es enseñar? ¿Cuándo se sabe algo? ¿Qué criterios se deben aceptar para decir que lo que hace un maestro es un castigo? Ahorita ya los castigos ya están prohibidos, pero anteriormente no. Pero entonces decimos, ¿se debe castigar o no se debe castigar? No sé si castigo y sanción sea lo mismo. ¿Qué quiere decir igualdad de oportunidades? ¿Qué quiere decir eso? ¿Será la igualdad o será la equidad? ¿Qué significa libertad educativa? ¿Qué significa eso? Yo hago lo que quiero en educación. ¿Qué significa libertad educativa? Todas estas incógnitas nos van a servir para poder entender para qué sirve la filosofía de la educación. Y eso nos lleva a los siguientes problemas. Número 1.